Alguna vez hemos oído esa frase de «el imperio en el que nunca se pone el sol», ¿verdad? Pues bien, esa idea, que ahora nos suena a cliché, se hizo realidad por primera vez en el siglo XVI, y es una historia fascinante. Estamos hablando de un imperio de una escala nunca vista hasta entonces. Un dominio que iba desde las Américas, recién incorporadas al mapa, hasta el mismísimo corazón de Europa. Y lo más increíble es que todo, absolutamente todo, recayó sobre los hombros de un solo hombre. Y aquí lo tenemos. Este hombre es Carlos de Habsburgo. Para unos, Carlos I de España. Para otros, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La pregunta, claro, es inevitable. ¿Cómo es posible que una sola persona llegase a heredar, literalmente, el mundo conocido? Pues aquí está la clave. Su historia no es tanto una de conquista militar, sino el resultado de una carambola dinástica. Vamos, una jugada maestra del destino. Una serie de matrimonios estratégicos y, hay que decirlo, unas cuantas muertes muy oportunas hicieron que el poder de 4 de las familias más importantes de Europa se concentrara en él, en un único heredero. A ver, es que esto es como si le hubiera tocado la lotería 4 veces seguidas. Por parte de sus abuelos maternos, Isabel y Fernando, los reyes católicos, hereda toda la península ibérica y el creciente imperio americano. Casi nada. Y luego, por parte de sus abuelos paternos, María de Borgoña y Maximiliano de Habsburgo, le caen los riquísimos Países Bajos, Austria y el derecho a ser elegido emperador. O sea, una acumulación de poder y territorios que hoy nos cuesta incluso asimilar. Y si miramos este mapa, entendemos el panorama al instante. Vemos cómo esas 4 herencias, Castilla, Aragón, Borgoña y Austria, forman un puzzle gigantesco. Un imperio enorme, sí, pero también muy disperso. Y fijaos bien, hay algo crucial. Todos estos territorios forman un cerco casi perfecto alrededor de su gran rival Francia. Este mapa no solo muestra poder, muestra el porqué de un conflicto que iba a durar décadas. Pero claro, una cosa es heredar un imperio sobre el papel y otra muy distinta es gobernarlo. Y sus comienzos en España, desde luego, no fueron un camino de rosas. Para la gente de Castilla y Aragón, Carlos no era su rey, era un chaval que venía de fuera, un extranjero. Hay que imaginarse la escena. Llega un rey de 17 años que ni siquiera habla el idioma, que pone a todos sus amigos flamencos en los puestos de poder y que, para colmo, lo primero que hace es pedir dinero para irse a Alemania a que lo coronen emperador. Pues como es lógico, el resentimiento fue inmediato. Y ese descontento, claro, no tardó en estallar. Y por partida doble. En Castilla, con la revuelta de las comunidades, donde las ciudades se levantaron contra sus impuestos y su gobierno de extranjeros, y casi a la vez, en Aragón, la revuelta de las Germanías, que fue más bien una rebelión social. Vamos, que antes de enfrentarse al mundo, Carlos tuvo que someter por la fuerza a sus propios reinos. Una vez que apagó los fuegos en casa, se encontró con la cruda realidad de su imperio. No solo era inmenso, sino que era un blanco perfecto. Carlos V se pasó, literalmente, toda su vida luchando. Y no en un frente, sino en todos a la vez. Su reinado se puede entender básicamente a través de 3 conflictos gigantescos que lo consumieron todo. La pelea constante con Francia por ver quién mandaba en Europa, la defensa de la cristiandad contra el avance imparable del Imperio Otomano y la crisis más profunda de todas, la fractura religiosa que provocó la Reforma Protestante. Por un lado, tenía esa rivalidad casi personal con Francisco I de Francia. Se pasaron la vida peleando por Italia, con victorias tan sonadas como la de Pavía, donde el mismísimo rey francés acabó prisionero. Y mientras pasaba eso, por el otro lado del mapa, el Imperio Otomano de Solimán el Magnífico no paraba de presionar, por mar, en el Mediterráneo, y por tierra, llegando a poner en jaque la ciudad de Viena. Una auténtica locura. Pero el problema que de verdad marcó su reinado, el que al final no pudo resolver, fue la Reforma Protestante. Para un emperador que se veía a sí mismo como el gran defensor de la fe católica, lo de Lutero no era un simple debate de teólogos, no, era un ataque directo al corazón de su imperio y a su propia autoridad. Y no es una exageración. Sus propias palabras, sacadas de su diario, lo dejan clarísimo. Para él era una misión personal, casi divina. Se sentía obligado a arriesgarlo todo para aplastar lo que él llamaba esta maldita herejía. Y este famosísimo retrato de Tiziano lo representa a la perfección. Es la imagen del poder imperial, del cruzado victorioso después de la batalla de Mühlberg, donde aplastó a los príncipes protestantes alemanes. El problema es que, aunque ganara batallas, la guerra de las ideas ya la estaba perdiendo. Al final, en 1555, no le quedó más remedio que firmar la paz de Augsburgo, que básicamente legalizaba el luteranismo. Era reconocer que la unidad religiosa de la cristiandad se había roto para siempre.
Y claro, todas estas guerras, todos estos viajes, todos estos conflictos le pasaron una factura tremenda. No solo al imperio, sino al hombre. Décadas de lucha sin descanso para mantener unido algo que sencillamente se desmoronaba entre sus manos. Al final de su vida, completamente agotado, tanto física como mentalmente, llegó a una conclusión que era en el fondo muy amarga. Su gran proyecto de un imperio católico y unido había fracasado. La tarea era demasiado grande, demasiado para un solo hombre. Y entonces hizo algo que nadie había hecho antes. Abdicó, renunció a todo, partió su herencia imposible en dos. A su hijo, Felipe II, le dejó España, América, Italia y los Países Bajos. Y a su hermano, Fernando, el Sacro Imperio y las tierras de Austria. Fue su forma de reconocer, al final de todo, que el peso de esa corona era sencillamente insoportable. Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Su imperio fue, efectivamente, el primero en el que nunca se ponía el sol, todo un símbolo de poder global. Pero la pregunta es, con enemigos en cada frontera y fuegos por todas partes, ¿tuvo su emperador un solo día de descanso?